Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este 21 de abril, en este lunes, esta semana, la primera que nosotros le llamamos la octava de la Pascua. El octavario significa que 8 días, como si fuese un solo día, queridos hermanos, dentro de la liturgia de la iglesia. ¿De qué cosa, queridos hermanos? De que el poder de la resurrección del Señor tiene una eficacia para toda la vida. La eternidad significa eso. Los 8 días dedicados exclusivamente a la resurrección como si fuese un solo día. Estamos escuchando Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14 y luego del 22 al 33. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención, porque voy a explicarles lo que ha sucedido. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz, por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de la angustia de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David: veía sin cesar al Señor delante de mí, porque Él está a mi derecha, para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón, y mi lengua canta llena de gozo. Y así continúa, queridos hermanos, hoy la prédica de Pedro, este hombre que incluso ante los que le decían: tú eras discípulo de este hombre, Pedro lo negó 3 veces. Pero sin embargo ahora, queridos hermanos, la fuerza del Espíritu Santo, Peñan de Yarapetumaranga, tú el Espíritu Santo lo llena de fuerza, de valor, y comienza a anunciar: ustedes lo han matado, pero sin embargo Dios lo ha resucitado. Y ahora la fuerza del Espíritu nos envía a nosotros como testigos. Si la fuerza y el Espíritu del Señor nos ha inundado, porque nos hemos preparado, abrimos las puertas, ¿verdad?, al Redentor. Y por eso el Espíritu del Señor actúa en nosotros y comenzamos a expandir la buena noticia, su evangelio. Entero eteoiguana, añamosarambiana, veñan de yarañe, la buena noticia que nos transforma, que nos hace hombres resucitados. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.